Ahora, y vamos a ponernos de pie las personas que puedan, los que tienen problemas de salud, pues pueden quedarse sentados. Jueces capítulo 3, verso del 7 al 11, vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales, y sirvieron a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y Dios los vendió en manos de Cusar-Risataín, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusar-Risataín 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel. Tremendo nombre, ¿no? Primer juez del libro de los jueces. Levantó a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó a su mano a Cusar-Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusar-Risataín, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Pueden tomar asiento. El libro de los jueces. Algunos comentaristas dicen de que ese libro no debería de estar en la Biblia, porque en ese libro está tal vez el periodo más oscuro y el periodo más pagano y el periodo más descarriado en que estuvo el pueblo de Israel. Y cuando uno lee el libro de Jueces, uno ve mucha sangre, mucha rebeldía, uno ve perversión, idolatría, uno ve apostasía, uno ve aún hasta de los jueces tomar malas decisiones, son de mal ejemplo. Por ejemplo, un botón, Sansón. ¿Qué ejemplo es Sansón para nosotros los cristianos? En este libro hay prostitución, yugo desigual, juicio. Es un libro bastante difícil. Ya en el libro de Jueces, ya Josué había muerto. ¿Quién era Josué o quién fue Josué? Todos sabemos que fue el sucesor de Moisés. Josué fue el que escogió Dios para que el pueblo entrara a la tierra prometida. Pero Josué ya había muerto. Sí, dice la Biblia que ya había muerto, y también toda la generación de Josué también había muerto. Josué cumplió un buen papel en su generación de alimentar la fe, de guiar al pueblo, y mientras que Josué vivió, el pueblo de Israel permaneció fiel. Pero cuando murió Josué, esa generación que quedó fue fiel también a Dios. Pero después de que esa generación murió, se levantó otra generación que no conocía a Dios. Una generación que fue rebelde contra Dios. A veces uno cree que Dios molesta mucho. Y uno dice, pero ¿por qué el Señor nos dice que no hagamos esto, que no hagamos aquello? Por algo el Señor nos dice que no hagamos eso. Es por nuestro bien. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, Dios le advirtió a Israel, a Josué y al pueblo de Israel: ustedes tienen que sacar de la tierra prometida a todos esos pueblos paganos. ¿Y qué tal si leemos Jueces 1:27? ¿Qué hizo el pueblo? No hizo lo que Dios dijo. Tampoco Manasés arrojó a los de Bethsán, ni a sus aldeas, ni a los de Taanac, tampoco a las aldeas de Dor, ni tampoco a las aldeas de Ibleán, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas, y tampoco sacó al cananeo. Y mire, interesante esa última frase: y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra.
me llamó la atención es, comparémoslo hoy en día, ¿cierto? Que hoy los inconversos son como cuando hay una amistad inconversa y un cristiano, el inconverso insiste, persiste en habitar con el cristiano. Está bien, nosotros podemos ser amigos de inconversos, pero no podemos ser uña y mugre, porque si somos amigos íntimos que corremos para arriba y para abajo, entonces los paganos nos van a dañar nuestra fe. Eso no me lo inventé yo. El Señor dijo, saquen a esos pueblos. ¿Y el pueblo de Israel qué? No lo hizo. Jueces 1:29. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos. Jueces 1:30. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y fue tributario. Es decir, el pueblo de Israel no sacó a los cananeos porque los cananeos le pagaban tributo. Entonces el pueblo de Israel dijo, no, pues que si los saco no me van a pagar los impuestos. Y en cambio si los dejo me pagan impuestos. Mire pues, Jueces 1:31 y 32. Y tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Jacob, ni a los que habitaban en Sidón, ni en Alad, ni en Asir, ni en Ela, en Afed y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Ese fue el gran error del pueblo de Israel. No sacar a los pueblos paganos de su alrededor, que no vivieran con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel iba a recibir una influencia mala, porque si el pueblo de Israel se juntaba con el inconverso, entonces iban a hacer alianzas, y Dios sabía que si esos pueblos paganos estaban cerca del pueblo de Israel, el pueblo de Israel iba a abandonar ¿qué? La fe. Por último, Jueces 3, del 5 al 7, unos textos que nos muestran el contexto del libro de los jueces. Dice, así los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres. Quiere decir que los judíos se casaron ¿con quién? Con personas gentiles, y dieron a sus hijos, a los hijos de ellos, y fuera de eso el pueblo de Israel ¿qué? Sirvió a los dioses paganos. Lo que Dios dijo que no hicieran, el pueblo lo hizo. Vivieron dentro de estos pueblos, se acomodaron a esa vida, a esa cultura. Hubo matrimonios de yugo desigual, se adaptaron a sus religiones, adoptaron sus dioses. Cuando yo estaba preparando este estudio y mirando el contexto del libro de los jueces, yo me hacía una pregunta. ¿Y nosotros qué? ¿Será que nosotros somos distintos al pueblo de Israel? No. Nosotros estamos en las mismas. El Señor nos dice, no os unáis en yugo desigual, y lo seguimos haciendo. Recuerde que usted tiene, yugo desigual no es solo casarme, no. Si usted tiene un amigo inconverso, una amiga inconversa, son uña y mugre, van para arriba y para abajo con él, tiene una amistad muy íntima, eso es yugo desigual, aunque sean amigos. Hoy, lastimosamente, el mundo se ha entrado a las iglesias. Pablo nos advierte que no os conforméis a este siglo, y lastimosamente nos estamos comportando como los mismos inconversos. Entonces no somos tan distintos. Yo creo que lo que le pasó al pueblo de Israel también nos está pasando a nosotros. Ya después de esta introducción, vámonos a los puntos que quiero tratar. Primero está en el versículo 7, capítulo 3, versículo 7. Ahí quiero sacar mi primer frase que yo quiero que estudiemos. Y dice que el pueblo de Israel, ¿qué? Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Y fuera que hicieran lo malo, que dice más, se olvidaron ¿de quién? De Dios. Y fuera de eso sirvieron a los Baales y a los ídolos o imágenes de acera. Tremendo, ¿no?
Sobre todo me dolió tanto cuando leí esa palabra, se olvidaron de Dios. Yo creo que lo más trágico que a uno un hijo lo olvide, o que la esposa que fue esposa de uno lo olvide, porque es que olvidar a alguien significa que ignorarlo, que ya no hacía parte de su vida. Y el pueblo de Israel olvidó a Dios, hizo lo malo, sirvieron a los Baales, a los ídolos. Hoy en día, también el pueblo de Dios tiene sus propios ídolos, el pueblo cristiano. Está bien, nosotros no tenemos una imagen para adorarla, una estatua, nada, pero ¿qué es idolatría? Idolatría es permitir que algo o alguien tenga más importancia que Dios en mi vida. Eso es idolatría. Y hoy en día muchos le están entregando su tiempo, su amor, sus energías, sus fuerzas, su adoración al pecado. Y cuando usted entrega todo su tiempo, su amor, sus energías, su dinero al pecado, es porque eso se te ha vuelto ¿qué? Un ídolo. Y estamos igual que el pueblo de Israel, adorando ídolos y adorando imágenes de acera. ¿Cuáles son los ídolos que hoy en día el pueblo de Dios tiene? Qué triste uno tener que decir eso, pero hoy en día dentro del pueblo de Dios hay unos ídolos que están dañando la vida espiritual de muchos. Uno de ellos es mentir. Y hay hermanos que creen que mentir es un pecado chiquito, que eso no lo ve Dios, eso no lo cuenta Dios. ¿Quién le dijo a usted eso? La Biblia dice en Apocalipsis 21:8 que todos los cobardes, todos los mentirosos serán lanzados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí no dice mentiras pequeñitas o esas blancas o nada, son los mentirosos. ¿Y por qué mentimos? Para quedar bien ante los demás. La semana pasada escuché una frase que me llamó la atención y decía: la verdad dura para siempre, en cambio la mentira dura media hora. ¿Y sabe por qué dura media hora? Porque la mentira tarde que temprano se va a descubrir. Otro ídolo que está dañando la vida espiritual de muchos cristianos es las deudas. Las deudas. Tal vez usted está metido en deudas. Eso no está bien. Yo siempre he dicho que uno debe tener una sola deuda, que tenga uno la capacidad de pagar esa deuda. Pero más de una, yo no le recomiendo que usted tenga más de una deuda. ¿Por qué vamos a aparentar un estrato alto sabiendo que nos ganamos el mínimo? Yo no sé, yo no me explico. Una persona que gana un mínimo y tiene un celular de 10 millones de pesos. Yo digo eso. Y no tiene minutos. Y no tiene datos tampoco, imagínate, tiene un celular de 10 millones, pero no tiene datos. Otra idolatría que está dañando la vida espiritual de muchos cristianos es que hay cristianos que practican ciertos actos inmorales. Cuando digo actos inmorales, no lo relacione de uno con la sexualidad. Actos inmorales es robos, engañar, traicionar, emborracharse, vicios, agredir a alguien física, verbalmente. Todo eso son actos inmorales. Y lastimosamente eso se ve dentro del pueblo de Dios. Otro ídolo que está dañando nuestra vida espiritual es que muchos cristianos han abandonado la pureza sexual. Jóvenes que no se cuidan, jóvenes que no tienen ciertos parámetros. Aún hasta personas casadas que
que usted y yo sabemos que como casados no podemos estar coqueteando con la vecina, ni tampoco tener ciertas confianzas con algunas hermanas de la iglesia. Actos inmorales puede ser pornografía, ver ciertas películas que no es bueno verlas, pero a usted le encanta ver esas películas. Otra idolatría que está acabando con la vida espiritual de muchos cristianos es fingir obediencia a nuestros padres. Quiero detenerme aquí algo. Hay hijos, no todos los hijos, pero hay hijos que nos salen con unas sorpresitas. Pero en la casa no, son unas santas palomas. Muestran una fachada que están obedeciendo a sus padres. Pero cuando salen de la casa, hacen sus diabluras. Otra cosa que he visto dentro de las iglesias cristianas, y aún entre líderes y lastimosamente entre pastores también, es que hay personas que quieren aplastar a la otra, que quieren humillar a la otra, que se burlan del otro, que lastiman al otro, que no tienen compasión, que son crueles, que se deleitan en hacer sufrir al otro solo por mantener el poder. Hay cristianos que manipulan a ciertas personas para que tomen sus decisiones o para que tomen ciertas acciones. Usted y yo no tenemos que manipular a nadie. Cada uno toma sus propias decisiones a libertad. A mí nadie me tiene que decir por quién votar. Y si yo voto por alguien, tampoco me deben decir que se enojaron que porque voté por este. No, uno vota por el que quiera. Otra, usted no tiene que influenciar en mí para tomar tal decisión o para pensar de X o Y manera. No, cada persona es individual, tenemos el libre albedrío, entonces no tenemos que manipular a nadie. Jueces 3:7, vuelvo y repito, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Listo. Como ellos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, se olvidaron de su Dios, adoraron a los ídolos paganos y a las imágenes de acera. El verso 8, Dios no se iba a quedar con las manos, ¿qué? Cruzadas. Verso 8. Entonces la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataín 8 años. Entonces aquí vemos que Dios disciplinó al pueblo de Israel. Hay personas que no les gusta esa palabra disciplina, porque eso suena como a juguete, como a pela. Y hay gente que cree que Dios no disciplina. Hay gente que cree que Dios es puro amor y que Dios es puro perdón y misericordia. No, Señor. Dios ejerce cierta disciplina en nosotros cuando usted y yo hacemos lo malo. Amén. ¿Y por qué Dios nos disciplina? Porque Él quiere lograr un objetivo en nosotros, es que nos arrepintamos, que nos demos cuenta de que la embarramos olvidándonos de Dios y apartándonos de Dios. Dios no nos abandona. Donde Dios nos abandonara y no nos disciplinara, entonces Dios no nos ama. Hagan lo que quieran, vivan como quieran. Pero si la ira de Dios, ¿qué tal si me colocan ese punto? Si la ira de Dios se encendió contra el pueblo de Israel, era porque Dios amaba al pueblo de Israel, como lo vamos a ver ahora. ¿Qué dice el texto? ¿Cuántos años duró esa disciplina? 8 años. No fue un ratico. No fue un regañón. No fue una llamada de atención. No fue un regaño.
Y hay hermanos hoy que si uno los regaña, se mueren. Si hoy uno les llama la atención a un líder, se va de la iglesia. ¿No? ¿Fueron qué? 8 años. Dios castiga de otra manera diferente. Dios no castiga con regaños ni llamadas de atención. Con disciplinas que duran ¿qué? 8 años. Proverbios 13:24, a veces uno no cree que Dios castiga o uno cree que el castigo de Dios no tiene ningún fin, ningún propósito. Pero vamos a leer unos textos que nos hablan de la disciplina de Dios, que nos van a ayudar a entender un poquito más sobre ese tema. Dice, el que detiene el castigo, es decir, el papá que no castiga a sus hijos, es porque está aborreciendo ¿a quién? A su hijo. Aquellos papás que no consienten que pan a su hijo. No, es que él está muy pequeñito, él no entiende. ¿Qué no entiende? Un niño de 1 año, si uno lo regaña o le da un pan, él mismo sabe que eso no se puede volver a hacer. No estoy diciendo que lo coja a matar, no, le estoy diciendo con los deditos, pues, con un dedo, si le da mucho pesar, pues, pégale con un dedo, pues, o con 2. ¿Sí? Pero él va a entender. Pero dice más el papá que ama a su hijo, desde temprano, ¿qué? Lo corrige. Entonces Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué hizo Dios? La ira de Jehová se encendió contra el pueblo de Israel por 8 años. Entonces el castigo, la disciplina de Dios es una muestra de que Dios ¿qué? Nos ama. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina, al que ama azota a todo aquel que lo tiene como hijo. Hebreos 12:8. Pero si Dios no los castiga, si Dios nos deja sin castigarnos, sin disciplinarnos, de la cual todos hemos sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si Dios no nos disciplinara, entonces Dios para usted, para Dios, es decir, usted para Dios es un bastardo. ¿Usted sabe qué es un bastardo? Hijo ilegítimo. Eso es lo que significa, hijo ilegítimo. Eso suena muy feo. Podríamos decir un hijo adoptivo. ¿Me hago entender? No es mi hijo, es hijo adoptivo. Entonces, si usted y yo nos consideramos hijos legítimos de Dios, entonces sabe que si usted hace lo malo ante los ojos de Dios, va a venir que unos pampanes. Amén. Hebreos 12:11. A muchos no les gustan los pampanes. Mire lo que dice este texto. En verdad que ninguna disciplina al presente es causa de gozo. Pues ¿quién es cierto? ¿Quién se va a gozar que porque le están castigando? Eso sería un loco, ¿no? Sino que la disciplina es algo que recibimos todos como algo de tristeza. Pero dice que después de que Dios nos disciplina, como resultado va a haber fruto ¿qué? Apacible. Si Dios nos disciplina, entonces usted va a aprender la lección. Si Dios nos disciplina, entonces vamos a tener una vida de paz y de rectitud. Si Dios nos disciplina, entonces vamos a vivir como Dios quiere que ¿qué? Que vivamos. Para eso es la disciplina. Bueno, ¿cuántos de los que estamos acá necesitamos la disciplina de Dios? Uy, entonces hay muchos que han abandonado a Dios y se olvidaron de Dios, ¿no? Vamos a hacernos una pregunta. ¿Cómo Dios disciplina hoy? Dios lo hizo, Dios disciplinó al pueblo de Israel por medio de este rey de Siria, ¿cierto que sí? Ese fue el castigo de Dios, la disciplina de Dios. Pero ¿cómo Dios nos castiga hoy? Por ejemplo, cosas que nos causen cierto sufrimiento puede ser una forma de disciplina de parte de Dios. Aunque no todo sufrimiento
es disciplina. Eso quede claro. Otra forma de Dios castigarnos es cuando en nuestra vida hay cosas que nos causan cierta incomodidad. Aunque no todo lo que nos cause incomodidad es porque estamos recibiendo disciplina de Dios. Pero hay algunas cosas que sí. Otra forma de disciplinar de Dios en el día de hoy es cuando hay cosas que nos causan cierta tensión. Por ejemplo, problemas en el trabajo, dificultades en el hogar. Aunque no todos los problemas en el trabajo es por la disciplina de Dios, y aunque no todos los problemas en el hogar tampoco es por la disciplina de Dios, pero hay unas cosas que sí son, que hacen parte de la disciplina de Dios. Otra, Dios nos disciplina cuando hay cosas que nos causan cierta tristeza. Cuando nuestra vida no es completamente, ¿qué? Feliz. Puede que Dios te esté disciplinando. Otra, hay cosas que nos causan cierta frustración, como cuando uno anhela algo y ese algo no lo alcanzamos, no logramos los objetivos. Fue un fracaso. De pronto esa es una forma como Dios te está disciplinando. Aún hasta la enfermedad. Dios nos puede disciplinar con ciertas dolencias físicas. Pero eso tampoco quiere decir que toda enfermedad, que todo dolor es porque Dios nos está disciplinando. Pero para uno saber, ¿quién sabe? Yo creo que el que sabe es el que se abandonó a Dios, el que hizo lo malo y sabe que está recibiendo ¿qué? Una disciplina de Dios. Yo creo que nadie más puede decirle, Camilo, lo que usted tiene es que Dios te está disciplinando. Nadie debe meterse en el corazón de Camilo. Solo Él y Dios sabe si Dios lo está disciplinando o no lo está disciplinando. Perdona que te cogí de ejemplo, pero podía haber cogido a cualquiera. Vámonos al tercer punto. ¿Se acuerdan del primer punto? El pueblo de Dios, ¿qué? Hizo lo malo ante los ojos de Dios. Entonces Dios no se quedó con los brazos cruzados. Entonces Dios, ¿qué? Dios ejerció disciplina sobre el pueblo de Israel. Verso 9 del capítulo 3. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. La palabra clamar es linda. Entonces el pueblo de Israel clamó a Jehová. ¿Y qué hizo Dios? Y cuando Dios vio que el pueblo de Israel clamó a él, entonces Dios levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Y Dios levantó a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Cusán Risataín fue cruel, fue despiadado. Por 8 años el pueblo de Israel fue oprimido, pasaron por situaciones muy difíciles. Aguantaron mucha hambre, mucha violencia. Y el pueblo de Israel le rogó a Dios con todo su corazón que Dios los librara, que Dios les quitara ese Cusarrisataín. Cuando yo estaba leyendo este texto, yo decía, todos nosotros, cuando estamos pasando por un momento difícil, ahí sí rogamos a Dios. Amén. Ahí sí rogamos. Pero donde no estuviéramos pasando por momentos difíciles, no rogaríamos a Dios a nadie, ¿cierto? Nunca. ¿Se acuerdan cuando pasamos por una situación difícil y le rogamos a Dios? Cuando orabas y orabas, leías y leías la Biblia y nada. Cuando buscabas consejo de alguien y nada, y nada, y nada. Pero la pregunta es, ¿por qué el pueblo de Israel clamó a Dios? Sabiendo que ellos habían hecho lo malo. Uno cuando hace lo malo, uno a veces dice, Dios, me da pena hasta darte la cara, Señor. ¿Cómo te voy a pedir algo sabiendo que hice algo malo? Pero ¿por qué el pueblo de Israel, si hizo algo malo, clamó a Dios? ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios ¿de qué? De misericordia. Porque el pueblo de Israel sabía que Dios era un Dios de misericordia, que Dios es un Dios lento para la ira y grande
en misericordia. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Vamos a leer verso 9 al 11. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová de inmediato levantó a un libertador de los hijos de Israel y los libró de este rey opresor. ¿Y levantó a quién? A Otoniel, hijo de Cenaz. Cuando el pueblo clama a un Dios de misericordia, Dios obra, libera, bendice y libra de angustia a sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios fiel, un Dios de misericordia, un Dios que responde al clamor de sus hijos. Este texto me llama tanto la atención porque este texto, hoy en día hay una guerra teológica. No sé si usted de pronto la ha escuchado. Y la guerra teológica es que hay cristianos, hay iglesias que dicen y enseñan que la salvación del ser humano es totalmente o depende de Dios, totalmente de Dios. Pero otros decimos que no, que también hace parte la parte humana, que es el arrepentimiento, el acercarse a Dios, el aceptar, el entregar su vida al Señor. Todo eso hace parte del libre albedrío que debe de hacer el hombre, no Dios lo hace por el hombre. Aquí en este texto, ¿me colocan por favor el texto? ¿Me colaboran en eso siempre ahí el texto? Eso, déjenmelo ahí. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Clamó. ¿Qué hizo Dios? Levantó a un ¿qué? A un libertador. ¿Sí ven ese jueguito de palabras? El hombre hace algo y cuando Dios ve que el hombre hace algo, Dios también ¿qué? Hace la parte de él. Dios nunca va a hacer algo si usted no hace su parte. Amén. Un pastor dijo que esa es la combinación perfecta. La parte humana, la parte de Dios, la combinación perfecta. Dios levantó a Otoniel, el primer juez del libro de los jueces. Fue un gran hombre. Dios guió al pueblo por medio de él, Dios orientó al pueblo por medio de él, Dios protegió al pueblo por medio de Otoniel. Pero también dice, ahí no dice los años, 40 años, pero no está en ese texto, ¿sí? ¿Dónde está? Ah, sí, ya. Vamos a leer por favor el verso 11. ¿Listo? Ahí está, el 11. Y reposó la tierra, ¿cuántos? 40. ¿Cuántos años fue de disciplina? 8. ¿Y cuántos fueron los años de bendición y de la gracia de Dios para el pueblo? Un pueblo que se arrepintió de sus pecados y volvió a Dios. 40 años. Ocho años de opresión por 40 años de paz. Ese es nuestro Dios. Un Dios de amor, un Dios de misericordia. Hoy vimos 4 puntos. Un pueblo se rebela con Dios, un Dios que disciplina a su pueblo, un pueblo que clama a Dios y por último un Dios de misericordia que libera y bendice a su pueblo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Vamos a orar, hermanos. Dios Todopoderoso, que estás en los cielos y en la tierra, te damos gracias por la palabra que tú hoy, Dios, nos has dado. Gracias porque esta palabra para mí fue de gran bendición al prepararla y ahora en predicarla fue de gran bendición. Ahí donde estás, no se salgan, no se muevan, quédense ahí en sus puestos. Vamos a hacer algo muy importante. Dios nos ha hablado hoy.
Tal vez tú te has rebelado contra Dios. Tal vez has hecho lo malo ante los ojos de Dios. Tal vez has adorado a ídolos paganos. Tal vez has ignorado a Dios todos estos años. Y Dios quiere hacerte una invitación en esta mañana. Ahí donde estás, nadie te ve, porque todo el mundo está con los ojos cerrados. Nadie te escucha, porque lo que le vas a decir hoy, lo vas a decir en tu mente a Dios. Pero no quiero que desaproveches esta oportunidad. Tal vez la decisión más importante de tu vida la vas a hacer hoy. Ahí donde estás, quiero que repitas conmigo estas palabras. Dios, reconozco que mi vida no es como tú deseas. Reconozco que me he rebelado contra ti. Reconozco que he hecho lo malo delante de ti. Pero reconozco que yo te necesito, oh Dios, en mi vida diaria. Te pido perdón por todos mis pecados. Quiero dejar aquellas cosas malas que he hecho. Y creo que mi Señor Jesucristo puede perdonarme de todos mis pecados y limpiarme de toda mi maldad. Señor Jesús, te invito a entrar en mi vida hoy. Quiero seguirte. Quiero participar, oh Dios, acá en la iglesia, seguir asistiendo en la iglesia. Quiero, oh Dios de la gloria, aprender cada día más y más de tu palabra. Esto te lo pido, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.